Hoy vamos a hablar de Lucía Berlín. Hola vikingos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Como dice el título del vídeo, odio empezar los vídeos así, pero bueno, como dice el título del vídeo y os acabo de decir y demás, hoy vamos a hablar de... Dios mío, qué calorazo. Vamos a hablar de Lucía Berlín. Bueno, mira, me queda el pelo medio mono, ¿no? Vamos a hablar de Lucía Berlín. ¿Por qué vamos a hablar de Lucía Berlín? Por fin me he podido acabar la segunda parte, el segundo libro que ha editado Alfaguara en España de esta autora, Una noche en el paraíso. Una noche en el paraíso, que es una recopilación de cuentos, de relatos de esta autora canadiense, que está muy bien. A raíz de esto, yo estaba pensando en que uno de mis libros favoritos ever, desde que me lo leí y lo he repasado en alguna ocasión, aunque no me lo he releído al completo, es Manual para mujeres de la limpieza. Y digo, bueno, es que resulta que Manual para mujeres de la limpieza era el libro que yo me acababa de terminar muy poquito antes de abrir el canal y nunca llegué a hacer una reseña, aunque sí que lo incluí en mis libros favoritos de 2017, que lo dejaré por aquí arriba. Era mi top, porque es que es maravilloso y probablemente sigue siendo mi top. Y la verdad es que nunca llego a hacerle una reseña ni a hablar de él, y digo, bueno, pues vamos a aprovechar y hablamos de los dos, que son dos maravillas. Bueno, en primer lugar, no era canadiense, sino de las que acabo de releerlo en su vídeo, porque estaba mirando, tenía la duda. A ver, Lucía Berlín. Para todos aquellos que cuando salió Manual para mujeres de la limpieza dijerais, sí, yo ya había leído tus relatos en español, no sé cuánto. No, amigo, estos relatos en concreto, según tengo entendido, salieron por primera vez en español en esta recopilación. Esta recopilación salió en 2010... No, octubre de 2016 fue la primera vez que salió este libro. Y la verdad es que creo que fue un acierto total por parte de Alfaguara recuperar los relatos de esta autora imprescindible en la literatura. Bueno, imprescindible. Es que tengo el pelo fatal, porque además me lo tengo levemente húmedo para reactivar los rizos, parece que lo tengo sucio. En fin, vamos a pasar calor para estar guapa. Se publicó en octubre de 2016 y es una recopilación de varios relatos, de unos 20 y pico relatos de la autora. Para mi gusto, los mejores que he leído. ¿Por qué? Los mejores que he leído de ella. No todos los relatos de Manual para mujeres de la limpieza son de 10, pero casi todos, si no son de 10, son de un 9 o un 8. Son verdaderas maravillas de la literatura. Cuentan cosas que es difícil explicar con palabras. Te narran sensaciones, te narran un paso en el tiempo, te narran muchísimas cosas, mucho más allá de las historias que cuentan. En general, los relatos de Lucía Berlín están basados o se inspiran en su propia vida. Lucía Berlín era hija de militares, y creo que estuvo casada también con alguno, y aunque ella era de Alaska, pasó gran parte de su vida en diferentes ciudades, entre ellas en distintos países de Latinoamérica, sobre todo, si no recuerdo mal, en Chile. Entonces, en sus relatos hay familias de militares, en sus relatos hay gente que se siente casi una apátrida porque no tiene un lugar fijo en el que vivir. Hay una revolución política en Latinoamérica, hay personajes que, desde diplomáticos hasta gente que se está muriendo de hambre en la calle. Hay un abanico tan amplio. Bueno, y luego se mezclan con sus propias experiencias, aparte de lo que fue la vida con su familia, con los diferentes trabajos que tuvo, la vida que tuvo con sus distintas parejas, porque tuvo como 4 o 5 hijos de diferentes parejas. Estamos hablando de los años... que estamos generaciones, si no recuerdo mal, en el 26, en el 36. O sea, estamos hablando de una mujer muy libre. Se respira en sus historias esa sensación de libertad, esa sensación de tú no eres mi dueño. Hay mujeres que han tenido muchas parejas, que han tenido hijos de otras, y en ningún momento en sus relatos se respira sumisión. Más allá de la sumisión lógica de la época, por ejemplo, no sé el último, pero creo que es el penúltimo relato de Una noche en el paraíso, que soy incapaz de acordarme del nombre, de Una noche en el paraíso. Son una familia de japoneses y demás, japoneses y algunos americanos, que están en México de visita y van a una corrida de toros. Entonces le preguntan, yo calculo que este relato se debe desarrollar durante los años 70, 60, 70 más o menos. Entonces el guía de México les está hablando y les dice, bueno, no sé cuándo, tal, pues el toreo, pues no sé qué, en fin, hablándoles un poco de la historia. Y ellos le preguntan, bueno, ¿hay mujeres toreros? Y el guía les dice, sí, muy pocas, pero las que son muy buenas. Pero vamos, que el toreo es una cosa de hombres, y lo asume como normal y como lógico. Entonces, más allá de ese tipo de cosas que son normales, que estamos hablando de una señora que nació en el año 36, ¿vale? O sea, quiero decir, que ya bastante feminista y abiertamente es, pero no son relatos en los que ella, os digo, haya sumisión, haya
ni siquiera haya odio ni demasiada rebeldía, es natural, todo lo que cuenta Lucía Berlín es natural. Es como si fuera una experiencia propia que tú estás viviendo, te hace revivir esos sentimientos, sin ser una autora que hable demasiados sentimientos ni que describa demasiados sentimientos. Yo creo que en parte por eso me gusta, porque no se para demasiado en la descripción de un sentimiento, cuando lo que quiere es describirte una situación o la ironía. Hay momentos irónicos, súper irónicos en sus historias, me parecen fantásticos. Este libro, el de Manual para Mujeres de la Limpieza, el relato que da el título del libro, es de lo mejor que yo he leído en mi vida. Ya os digo que se basa en las experiencias de ella en muchos casos. Ella trabajó en una cárcel, trabajó como enfermera, trabajó como mujer de la limpieza para mantener a sus hijos, porque era una madre soltera y no tenía otra fuente de ingresos. Entonces, hay un relato que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, que es el que da título a este libro. Estoy haciendo una reseña un poco de los dos a la vez, porque es como de su obra, de lo que yo he leído al menos de ella. Y en Manual para Mujeres de la Limpieza narra cómo da como tips, como consejos a mujeres de la limpieza sobre cómo tratar a las personas que viven en una casa. Son, si no recuerdo mal, 2 hermanos que han perdido a su madre, que es la señora que vivía en la casa, y cómo a ella al mismo tiempo la tratan con cierto cariño y demás, y al mismo tiempo con desprecio, porque es el servicio. Y de verdad es que tenéis que leerlo, es fantástico. En el primer relato de este libro, que yo os digo que a mí me gusta bastante más Manual para Mujeres de la Limpieza que Una noche en el paraíso, será tal vez porque no había leído nada de ella y me sorprendió mucho, y ya aquí no me sorprendía, necesitaba ese puntito más y no está, porque para mi gusto esos son sus mejores relatos. El primero de todos, Lavandería Ángel, es maravilloso. Hay una frase que dice algo así como: la señora no sé quién se... bueno, además otra cosa, hay una cosa que me gusta muchísimo de Manual para Mujeres de la Limpieza y que se repite un poquito en Una noche en el paraíso, que es los relatos encadenados. Aunque son relatos independientes entre sí, todos ellos, es cierto que hay varias agrupaciones de relatos que se van encadenando entre sí. Es decir, hay, por ejemplo, en Manual para Mujeres de la Limpieza, si no recuerdo mal, aunque ya os digo que me lo leí hace un par de años, hay una serie de relatos, pero precisamente de 6 o 7, que son 2 hermanas, que una de ellas tiene cáncer y está muriéndose, y la otra pues va a estar con ella en sus últimos meses de vida. A México, Chile, no lo recuerdo, a Latinoamérica, son 2 hermanas americanas, norteamericanas, quiero decir, y vivieron allí porque su familia era militar, en fin, la historia de Lucía Berlín. Y entonces hay muchos relatos al respecto de esa historia, esas 2 hermanas, de antes, del después, de cuando la otra muere, etcétera, etcétera. Entonces sí que es cierto que es una historia, es un libro muy bueno para todos aquellos amantes de los relatos, pero que necesitan ese puntito de conexión entre sí para no perderse, que es algo que me parece súper natural y normal. En fin, Lavandería Ángel. Lavandería Ángel, por ejemplo, esa lavandería, que es el primer relato de este libro, vuelve a aparecer aquí, porque tiene muchas pequeñas conexiones, porque serán conexiones que están basadas en su vida real. Entonces ella no las olvida y es buenísimo. Bueno, en Lavandería Ángel, si yo no recuerdo mal, hay una frase que describe muy bien la manera de... Me parece un relato fantástico para empezar el libro y para iniciarse con Lucía Berlín. Y hay una frase en la que explica o te da a entender muy bien cómo es el estilo de ella. Dice: la señora tal me pidió que fuera... Ella hacía siempre la colada los jueves y me pidió que, aunque yo le hacía los miércoles, fuera a hacerle los jueves con ella. Porque estaba tan sola que decía que si se moría, y se moría ese día, nadie se enteraría hasta la semana siguiente. Entonces, que si yo hacía la colada con ella, pues que al menos sabríamos con menos días que había fallecido. Hay que ver cómo puede decir eso, qué pena, qué tristeza sentirse así sola, que no vayan a encontrar nunca tu cadáver, etcétera, etcétera, etcétera. Y además el fastidio de tener que hacer la colada los jueves cuando me venía mejor los miércoles. Es un detalle, es una broma, pero ese cinismo que tienen sus personajes me parece acojonante, me parece que te hace sentir que son muy humanos y muy reales, y que es una obra fantástica. Yo siempre lo recomiendo. Yo lo leí mientras estaba trabajando en Casa del Libro, y yo no sé cuántos de estos vendía, porque la pasión que yo sentía por ellos, por los relatos de Lucía Berlín, la transmitía a los clientes, y en muchos casos de verdad que vendí un montón. De Manual para Mujeres de la Limpieza y de Verano en Vaqueros, que son 2 obras que yo creo que me inspiran mucha pasión sobre ellas por diferentes motivos y demás, pero me la inspiran.
Yo creo que es de los dos de los que más libros vendía porque me encantaban. Así que te recomiendo encarecidamente, si todavía no has leído Manual para Mujeres de la Limpieza o Una Noche en el Paraíso, que empieces. Te recomiendo más que empieces por Manual para Mujeres de la Limpieza, que es el primero que editó Alfaguara en 2016. Porque, bueno, en primer lugar porque creo que es una manera excelente, sobre todo el primer relato, el de Lavandería Ángel, de introducirse en este tema. Y sobre todo porque creo que Una Noche en el Paraíso es un libro de relatos fantástico, pero que no es tan bueno como Manual para Mujeres de la Limpieza, aunque tiene algunos relatos muy buenos. Por ejemplo, ¿Capaz de encontrar el índice? Creo que no. Bueno, tiene algunos relatos muy buenos y te los recomiendo. Son libros establecidos en forma de relatos, tienen todos una media de unas 20 páginas. Los relatos son, no os voy a decir que sean imposibles de analizar porque no es así, pero son difíciles de analizar porque no tienen una estructura concreta. En algunos la historia empieza en media res y ocupa 5 minutos, en otros ocupa 20 años de vida, en otros un fin de semana y de verdad creo que es una excelente manera de disfrutar de la lectura, de disfrutar de la vida de esta mujer súper interesante. Es que ella en sí es súper interesante. A ver si le hacen una miniserie en HBO o algo, porque creo que es súper guay su vida y bueno, súper guay. Para ella sería muy dura, pero creo que para leerla, que todas esas experiencias que vivió inspiraron mil cosas y la hicieron súper interesante. Y te lo recomiendo totalmente a Lucia Berlín, maestra del relato, mujer bellísima, por cierto. O sea, mirad aquí. O sea, hola. Y es que no os lo podría recomendar más, que los leáis. Así que este verano me parece una lectura fantástica los libros de Lucia Berlín, en relatos para bajártelos a la piscina, a la playa. Que te gusta mucho, pues sigue, que no, pues te lees uno, te vas al agua y con eso todos los días lees un poco. Es fantástico y te va a hacer crecer como persona seguramente. A mí por lo menos me hizo crecer como persona. Cada uno tiene sus gustos. Casi todo el mundo que ha hablado, que ha leído a Lucia Berlín le ha flipado. Pero hay otra gente, mi madre por ejemplo leyó y no le decía, bueno, es que no me transmite tanto. Depende de la persona, pero a mí me ha hecho, no sé, no sé si madurar como persona porque tampoco es para eso, pero probablemente si lo hubiera leído en otro momento de mi vida más infantil, más jovencita, sí me hubiera hecho madurar mucho como persona. Y gracias Lucía, que según esto se pronuncia Lucía, por ser así y por darnos estas historias tan maravillosas, porque si no existiera habría que inventarte, la verdad. Así que nada, vikingos, espero que os haya gustado el vídeo, decidme si habéis leído Lucia Berlín o no y nos vemos en el próximo.